con un diseño funcional y estético. A 5 minutos del centro de Querétaro. Comunidad, creatividad y compromiso. Mixco Coworking Querétaro. 394-8203 o síguenos en Facebook a través de Coworking Querétaro. Camino rumbo al éxito. 31, la tele de Querétaro. La entrevista, Radar News. Bueno, muchísimas gracias. Son las 8 de la mañana con 13 minutos, 8:13. Gracias por seguir con nosotros. Y bueno, tengo aquí en mis manos y le agradezco infinitamente a mi querido amigo, colega y periodista David Estrada que me haya hecho favor de regalarme este Querétaro Inédito volumen 1, edición corregida y también ampliada de pues un hombre que ha trabajado en la historia de Querétaro, que conoce detalle a detalle, que ha podido contar minuto a minuto, segundo a segundo lo que ha ocurrido en Querétaro en estos últimos años y que además, como periodista, historiador, productor, locutor, conductor de radio, televisión, licenciado en Mercadotecnia por la Universidad del Valle de México, 30 años, más de 30 años de trayectoria en los diferentes medios de comunicación, ha sido jefe de publicaciones del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, del municipio de Querétaro, ha sido también director de varias revistas como Querétaro, por parte del gobierno del estado de Querétaro, con mayúsculas, editorial ESCO, y Querétaro Historia y Cultura, que ha publicado a través de Conaculta Querétaro, ha sido director de noticieros en TVQ. Yo fíjate, yo tengo 30 años en Querétaro. David Estrada, sí. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Aurelio, por la invitación. Prendía la tele y ahí estaba David Estrada. Prendía la tele, lo que era TVQ en esos entonces. Los inicios de TVQ. Y ahí estaba David Estrada, con una gran trayectoria periodística, también en la investigación histórica, y que obviamente lo convierten, salvo tu mejor opinión, en uno de los hombres que más saben justamente de lo que ha sido la historia contemporánea, la historia reciente de este Querétaro. Mi querido David, un gusto que estés con nosotros. Buenos días de nuevo. Muchísimas gracias, Aurelio, por la invitación. Y dices algo exacto. Historia contemporánea, la historia de este siglo XX, que es en lo que yo me especializo particularmente, porque he tenido la fortuna de conocer, entrevistar y a muchas de las personas que ya desafortunadamente ya no se encuentran, sí, de ese siglo XX que ha construido y ha cambiado el Querétaro de la agrícola, que era a 1929, a lo que es ahora, ¿no? Ya no podemos decir ni siquiera industrial, sino hasta aeroespacial. Aeroespacial, ¿no? Y que ha cambiado radical y sustancialmente, totalmente, a diferencia de lo que ha pasado en otros estados, incluso hasta de la misma región, mi querido David, ¿no? Así es. ¿Por qué se ha logrado este desarrollo en Querétaro, según tu juicio, en tu perspectiva histórica? Yo creo que, mira, y eso hay que reconocerlo ampliamente, cada gobernante ha puesto una piedra para que se vaya construyendo este Querétaro. Y la paz social, afortunadamente, con la que goza Querétaro, y también el ambiente, la gente, que es un Querétaro plural sí, a estas alturas, sí, plural con muchas personas, nos ha dado esa facilidad de que Querétaro pueda ser ya multifacético, ya pueda ser no únicamente ese Querétaro industrial de los 70s, de los 80s, sino ya vaya a unos derroteros mucho más amplios. Este hombre con el que estoy platicando ahora, David Estrada Correa, es un hombre que ha entrevistado a personajes verdaderamente importantes y relevantes en la historia también de nuestro país a través de la televisión queretana. Pero te tengo que preguntar, mi querido David, ¿cómo escribir y por dónde escribir la historia de Querétaro en este sentido que tú logras también concentrar en estos trabajos que tú estás publicando para que realmente podamos entender el verdadero sentido de la historia de Querétaro, David? Mira, yo pienso que en muchas ocasiones se pierde lo que es actual, lo que es contemporáneo, lo que es lo inmediato. Muchas personas recuerdan, añoran, ya hay páginas y hay muros completos en las redes sociales que recuerdan el Querétaro de los 20, de los 30, de los 40, que era rural, que era provinciano, que era hasta para algunos, hasta, ¿qué te podré decir? Hasta muy demasiado... Pueblerino. Pueblerino era la palabra que quiero utilizar. Muy pueblerino, pero era otro Querétaro, ¿no? El Querétaro del agua, de la leche de carretas, de esa leche que daba nata, del Querétaro de donde había cordoncitos para poderse pasar a las casas, no había había hasta esa tranquilidad de que tú nada más jalabas el cordoncito y te pasabas a la casa, ¿no? Sí. Entonces todo eso ha hecho que Querétaro vaya evolucionando con, a partir de 85, el terremoto de 85 cambió diametralmente el rostro de la ciudad y del estado, porque vinieron muchas personas de fuera y sobre todo de la Ciudad de México a raíz del terremoto, ¿no? Sí, claro, y que le dieron un contexto también diferente a lo que hoy incluso es Querétaro, mi querido. Así es, y cuando tú comentas sobre escribir, mira, a mí me apasiona escribir sobre todo del Querétaro
contemporáneo, porque cuando tú hablas de 1929, por ejemplo, la época en la que estaba Saturnino Osornio, estamos hablando de un Querétaro que era un Querétaro de casas de un piso. Sí. Y nos pasamos al Querétaro de los 40, con Agapito Pozo Balbás, que hace una revolución y una modernización de Querétaro, donde comienzan a construirse casas de 2 pisos y los primeros edificios, los primeros centros comerciales, la Ciudad de México. El edificio todavía lo tenemos. Sí, claro. Todavía lo tenemos, ese edificio majestuoso en el centro histórico, en Madero y en Juárez, la Casa Ceguera en el Andador 5 de Mayo, todos los edificios que ahora se ven muy antiguos, pero que están ahí sobre 16 de septiembre. Bueno, se abre 16 de septiembre, ¿no? Entonces comienza a cambiar el rostro de Querétaro. Yo diría que 3 gobernantes han sido decisivos en este crecimiento de Querétaro, y te lo digo brevemente. Agapito Pozo Balbás. Sí. Manuel González Cosío, sí, y Rafael Camacho Guzmán. Caray, sí. Son 3. Manuel González de Cosío, que le tocó además la época de la industrialización a nivel nacional, que tenía que aprovechar justamente esto que convirtió a Querétaro en un incipiente de un Querétaro, como tú le llamas, rural o agrario, a un Querétaro industrial, y ahora, después ya con don Rafael Camacho Guzmán, un Querétaro más moderno, que él no se imaginó que estuviera como está al día de hoy. Hablabas de las casas de un piso, hoy edificios enormes que hay en Querétaro. Enormes y muchísimos. Y claro, y te vuelvo a repetir, y sin menospreciar, claro que no, todas las aportaciones de todos los gobernantes, de un Octavio Mondragón Guerra, que fue el que fundó la universidad, claro, de un Juan Gorráez, que hizo ese fabuloso centro deportivo que está, lo que es el INDEREC, ahí en en la Cruz. En la Cruz, por ejemplo, sigue funcionando. Toda la obra y la infraestructura cultural que se hizo en el sexenio de Mariano Palacios Alcocer, claro. Y después, bueno, claro, obviamente la transición, tú dices, Rafael Camacho Guzmán, que ahorita que lo mencionas, Rafael Camacho Guzmán, cuando fue gobernador, él nunca se imaginó que Querétaro fuera gobernado por un partido que no fuera el suyo. Él decía en su época, en Querétaro la oposición no existe. Él, cuando llegó el PAN al poder con Ignacio Loyola Vera, él ya estaba enfermo y no se enteró de aquello. Sí, claro. No le tocó vivir Querétaro. ¿Qué pensarían, no? Estos hombres que tú refieres, David Estrada Correa, que vivieran en el Querétaro de hoy, con centros comerciales, con cines, avenidas y demás situaciones, problemas diferentes a los que ellos jamás se imaginaron en un momento determinado. Jamás. Ellos vivían otra problemática, ellos vivían otro Querétaro, ellos tenían presupuestos muy reducidos. Un Horadino Rubio, por ejemplo, que tuvo un presupuesto muy reducido, Ramón Rodríguez Familiar, que estamos hablando de presupuestos de menos de $1 millón, imagínate, y ahora estamos hablando a veces de presupuestos de bastantes miles de millones de pesos. Entonces ha cambiado mucho Querétaro en ese sentido, ¿no? El Querétaro del Cine Plaza al Querétaro de los multicines de la actualidad. Sí, pero que no se pierda la esencia, los valores, lo que es justamente esta queretanidad, y que por ello, le debo referir, también escribe en el periódico Noticias, también hace publicaciones de manera importante, revisa situaciones que obviamente tendremos que pensar. Le debo referir a usted que es un estudioso, David Rafael Estrada Correa. Estaba yo revisando, incluso en el año 2003 recibió mención honorífica en el Certamen Nacional de Periodismo en el género de entrevista. En el 85 obtuvo el segundo lugar en el premio del Concurso Nacional de Guiones para Radio y Televisión, convocado por la Secretaría de Gobernación y Educación Pública. Y bueno, pues entre otras actividades también periodísticas, pero que el día de hoy hay que referir esta historia que se ve en los libros, que se puede apreciar de diferentes maneras a través de un diplomado, mi querido David Estrada. Así es la segunda generación, y al decir segunda generación no estoy diciendo que es algo nuevo, sino es ya la primera generación fue antes de la pandemia nos lo cortó a 2 sesiones de terminar, y es un diplomado de historia de Querétaro que abarca lo que es la historia del Querétaro moderno de 1929, Saturnino Osornio, al 2009, Francisco Garrido Patrón, en ese periodo en el que se transformó totalmente Querétaro. Pero algo muy importante, Aurelio, el diplomado es audiovisual, no es únicamente de que se cuenta, se platica lo que pasó y alguna fotografía. Yo les presento películas verdaderamente extraordinarias. Tú, por ejemplo, conoces a Saturnino Osornio en fotografía. En fotografía nada más. ¿Te imaginas verlo en película, comiendo en la Alameda con el presidente Abelardo L. Rodríguez? Qué maravilla. Y obviamente es la historia conocida en lo que realmente hoy en los
nuevos formatos, en las nuevas tecnologías podemos también disfrutarla, mi querido. Así es, y de la primera generación que hubo del diplomado, que egresaron 34 alumnos, que fue la misma generación, o sea, no hubo deserción, afortunadamente, y estamos hablando de 5 módulos de 6 semanas de duración cada uno. Entonces, durante todo ese tiempo, pues van adentrándose en lo que es la historia, y de llegar y no saber quién era Saturnino Sornio, quién era Ramón Rodríguez Familiar, quién era Octavio Mondragón, se van enterando de cada uno, las aportaciones que hizo, y es más, inclusive hasta con su propia voz, como tú dices de las entrevistas. Les presento yo una entrevista que yo tengo inédita con el exgobernador Octavio Mondragón Guerra, donde él habla de propia voz cómo fundó la universidad. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Documentos históricos para Querétaro. Bueno, y a ver, ¿y cómo le cuentas la historia tú? Porque vi en tu primera generación, veía una fotografía, ahí pasé la foto, a ver si la podemos poner, mi querida Lucía. Está el exgobernador Enrique Burgos García, por ejemplo. Así es. Cada diplomado va a tener, como en este caso, la primera generación tuvo a un padrino. Va a tener un padrino, y en este caso el exgobernador Enrique Burgos García nos hizo la deferencia de ser el padrino de esa generación. Y lo invitamos a que él platicara precisamente de su sexenio, ¿no? A que en vivo con los asistentes ahí al está diplomado. La foto, mira, les está dijera, la foto. sí, exactamente, es los egresados de esa primera generación. Faltarán unos 6 que, bueno, eran personas esto fue en diciembre pasado, todavía la pandemia estaba así como que dudosa, entonces no se atrevían todavía a salir, pero son 34 los egresados, y él nos hizo favor de apadrinar y de platicar en el diplomado lo que fue su sexenio. ¿Te imaginas tener contacto con esas personas? ¡Qué maravilla! En esta segunda edición se hará lo mismo con otro exgobernador al que yo invitaré también para que haga lo mismo. ¿En dónde, cuándo, cómo? Y la gente que esté interesada, que nos estén enviando algunos mensajes, pueda participar y deba participar. Claro que sí. Inicia el próximo sábado 4 de junio. El próximo sábado, y por primera vez, la vez pasada fue únicamente los sábados. Hoy estoy abriendo un grupo entre semana, porque hay personas que me han dicho yo no puedo los sábados. El sábado 4 de junio de 10:30 a 2:30 de la tarde. Son sesiones de 4 horas. Son sesiones presenciales. En el Museo de la Restauración. Ese es el primer grupo. El segundo grupo es los miércoles de 4 de la tarde a 8 de la noche en el Museo de los Conspiradores. Correcto. Y ahí es donde son nuestras 2 sedes en donde vamos a tener este diplomado. Iniciamos el próximo sábado, de este sábado noche, el sábado 4 de junio, iniciamos lo que es el primer módulo, que son las 6 primeras semanas, y ya arrancamos, ¿no? Con las personas que se inscriban y que quieran participar. Hay que inscribirse en dónde, cuándo, y si tiene algún costo, me están preguntando, David, por favor. Sí tiene un costo. Las seis sesiones del primer módulo tienen un costo de 1,250 pesos, y las personas que quieran participar se tienen que inscribir. Si me permites, voy a dar un teléfono, por favor, un teléfono al cual se pueden comunicar, ya sea dejar mensaje grabado o WhatsApp únicamente. No les van a contestar nada más así. 442 sí 122 75 08. Lo vuelvo a repetir, 442-122-7508. Y ahí pueden decir, estoy interesado, mándenme información, y en el mismo WhatsApp o el teléfono que nos faciliten, nosotros les hacemos llegar toda la información. Está delicioso. Mira, estaba yo viendo, ¿a poco a usted no le interesaría conocer la historia del Estadio Municipal, del Mercado Escobedo, de la biografía de don Ramón Rodríguez Familiar, conocer también cómo se creó y se ha desarrollado el Heraldo de Navidad, los braceros queretanos, el Escuadrón 201 y la participación que pudo haber tenido Querétaro, la exploración petrolera en Querétaro, la historia de la mariposa, en fin, Horadino Rubio? Bueno, ¿son cuántos módulos? Son 6 módulos de 6 semanas cada uno. El diplomado completo es a partir de junio de este año a enero del año entrante. Correcto. Son 6 módulos, pues se pueden tomar. Si quieren tomar nada más 1, nada más 2, lo pueden hacer, pero yo estoy seguro, porque así fue el módulo el diplomado pasado, que quien toma el primero queda invitado para terminarlo todo. ¡Qué maravilla! Hay una persona incluso que lo va a repetir, ¿cómo ves? ¡Qué maravilla! No me digas. Hay una persona que lo va a repetir, y fíjate, tan solo te refiero esto. Cuando hablamos de la historia y decimos, Saturnino Sorno cerró los templos católicos, y sabemos que el gobernador que siguió, que fue Ramón Rodríguez Familiar, por cierto, fundador de la radio en Querétaro, él fue el que volvió a abrir los templos católicos. Bueno, pues es una referencia histórica. Sin duda. Pero yo lo que les presento, además de platicarlo y de contarles y darles fechas y darles datos, yo lo que les digo, quieren ver las imágenes del momento de la toma de posesión de Ramón Rodríguez Familiar, y donde el enviado presidencial, que era Aarón Sáenz, que era el secretario de Comunicaciones, le está diciendo al gobernador: esta no es la forma de combatir el fanatismo, abra los templos. Y las imágenes, se me enchina la piel al decírtelo. Recordarlo. Las imágenes del templo de San Francisco repicando,
repicando porque abrieron los templos. Esas imágenes se las presento. ¡Qué maravilla! López Mateos recorriendo el centro histórico. ¡Qué maravilla! El Teatro de la República totalmente en remodelación, donde no tiene techo, por ejemplo, no tiene bancas. Sí, estaba viendo fotos. Sí, entonces todo eso se los presento. A ver, David, me dicen felicidades, Rogelio de la Torre te felicita. Felicidades también por presentarnos las conversaciones, las pláticas con el periodista David Estrada, excelente escritor, también historiador, y felicidades, qué bueno que haya hombres también de esta naturaleza y de esta envergadura en Querétaro. Enhorabuena y felicidades. La auténtica radiografía de lo que obviamente significa este Querétaro. ¿Que dónde pueden comprar tus libros, adquirir tus libros, David Estrada? Les doy un teléfono que es, bueno, o puede ser ese mismo teléfono que les acabo de reseñar. O si yo quiero el libro. Si quieren un libro, el libro no lo encuentran en librerías, únicamente al 216 Espérame, claro, 216 89, bueno, 442, perdón, ya ves que 442 sí. 216 89 49, para que la gente pueda llamar si quiere. El libro está extraordinario, excelente, así que no sabe uno ni para dónde mirar, pero que mis libros también son lo mismo que el diplomado, son imágenes del Querétaro. Yo no nada más les platico, sino también les ilustro. Estoy viendo aquí a don Roberto Ruiz Obregón, estoy viendo, en fin, a personajes de la historia de Querétaro que obviamente tenemos que no solamente conocer desde esta manera. Saturnino Osornio, que también refieres, con uniforme militar, con grado de general de división, otorgado por el Ejército Mexicano, en la colección que obviamente tienes, que tú, ese es otro tema del que un día vamos a hablar, tienes un archivo, creo que es el más completo que hay en Querétaro. Te voy a dar una primicia. Por favor. El diplomado, en la parte final, en el mes de noviembre y diciembre, va a abrir una exposición en el Museo de los Conspiradores, donde yo voy a presentar al público toda mi colección inédita, porque yo tengo grabaciones de los exgobernadores. Yo hice el libro Querétaro en la memoria de los gobernadores. 9 gobernadores me dictaron a mí sus memorias, me las dictaron, las hablamos, las corregimos, las discutimos, porque hubo casos incluso en que no estaban de acuerdo con la fecha, que yo investigaba y les decía, no, si es esta fecha, y ellos no, es esta fecha, teníamos que conciliar, pero con el documento de mano, pues teníamos que hacerlo. Obviamente la memoria a todos nos pasa, con el tiempo se nos olvida. Entonces, a raíz de todo eso, yo tengo grabaciones en cassette, tengo documentos corregidos de su puño y letra, fotografías que están en la parte trasera con su letra diciendo estoy aquí con fulano de tal. Todo eso lo vamos a presentar en una exposición, los archivos de David Estrada, en el Museo de los Conspiradores, noviembre, diciembre, se va a presentar como parte final, como cierre de este diplomado. Qué buena entrevista, qué buena entrevista las que hace David Estrada. Felicidades, me dice que además te reconoce como un gran historiador de Querétaro, mi querido. ¿Vas a ser cronista en algún momento de la historia de Querétaro, supongo? Ya veremos. Yo creo que con lo que, con lo que estoy haciendo, que es lo que me apasiona, con la retroalimentación que tengo de las personas que asisten a lo que yo hago, a lo que yo voy, a lo que compran mis libros y que asisten a los diplomados, eso es mi gran pago para mí. Sin duda, que es el mejor, además. El mejor pago, es que las personas estén contigo. Sí. Bueno, Eduardo Chávez, te felicito también, que es un personaje también de la historia de Querétaro, de la historia del periodismo también, claro, en Querétaro. 442-122-7508, si usted tiene interés en participar en este diplomado de historia de Querétaro, y para adquirir el libro en el 442-216-8949 con mi querido amigo, colega, periodista y maestro historiador David Estrada Correa. Me tienes que creer lo que te voy a decir. A ver. Estoy nervioso. Claro. Yo también estoy nervioso. Yo estoy nervioso, de verdad. Y es algo que yo agradezco, que todavía a mis años y con todos los años que tengo en los medios, que todavía me cause nervios el estar con una personalidad como tú. Yo te agradezco muchísimo que me hayas brindado este espacio para poder difundir este diplomado, porque de veras yo estoy seguro, estoy convencido que las personas que vayan van a quedar más enamorados todavía de Querétaro. Y así como yo, a mí me pasa cuando voy por el centro histórico y no hay calle de la que no haya una historia que contar, ellos a partir del diplomado les va a cambiar el rostro totalmente y la mente sobre lo que es Querétaro. El recuerdo de lo que somos, colección Historia Viva de Querétaro, de David Estrada Correa. Como siempre, muy amable. Gracias otra vez, mi querido David. Aurelio, mil gracias por esta entrevista, mil gracias por tu amistad, mil gracias por tus palabras, te lo agradezco, me comprometen a ser mejor. De cariño, como siempre, para ti, para tu familia, para tu mamá, que en paz descanse, y en este recuerdo, obviamente, de la gente intelectual, de la gente inteligente de Querétaro, que se atreve a escribir y a plasmar estas historias que sin duda alguna tenemos que conocer. Gracias, mi querido David, que tengas buenos días. Muchísimas gracias, Aurelio.
Aurelio. Son las 8:32 de la mañana, hacemos una pausa. Su opinión siempre es la más importante. Volvemos enseguida con más aquí en Radar News. Se repito el número telefónico, sí, para el diplomado, 442-122-7508. Y también para adquirir el libro Querétaro Inédito en el 442-216-8949. Ya tengo ahí a mi productorcita que me está diciendo que vamos a la pausa. Regresamos enseguida con más. Volvemos.